¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Cabildo número 31, por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas. Ha sido una semana un tanto extraña porque el lunes pasado estábamos preparados para nuestro gran programa semanal y no hubo programa, pero no hubo programa no en el Cabildo de Sevilla, sino ni en el de Córdoba, ni en el de Málaga, ni hubo mucho deporte, ni hubo nada, ¿no? Porque ya saben ustedes lo que ocurrió, que hubo un apagón a nivel nacional, bueno, en toda la península ibérica, y no se recuperó la luz hasta aproximadamente unas 10 horas, calcularía yo de media, y tuvimos que suspender el programa como era lógico, lo teníamos todo preparado, pero tuvimos que suspenderlo. Entonces pensamos que la mejor idea para este lunes de pescadito, cuando ustedes van a ver este programa, era pues mantener los contenidos establecidos, grabarlo a lo largo de la semana previa, este lunes de pescadito, y ofrecérselos a ustedes porque los contenidos que teníamos preparados no iban a caducar. Porque miren ustedes, vamos a tener una entrevista con un ratito con José María Leal, imaginero, escultor, es el médico del Santísimo Cristo de la Aspiración del Cachorro, que se va a ir a Roma en unos días, con lo cual sigue la actualidad, y vamos a hablar también con María José Caldero y con José María Penilla de todas esas hermandades de Sevilla que tienen una relación especial de alguna manera con el papado, con el pontificado, con lo cual se mantiene todo esto de actualidad. Pedirles disculpas por lo que sucedió el otro día, pero entiendan que no tampoco tiene aquí en esta casa mucho deporte, mucha responsabilidad en ello. Esperemos que este lunes de pescadito, o cuando vean o escuchen ustedes este programa del Cabildo de muchodeporte.com, les guste, lo sigan, se suscriban, le den a me gusta en todas nuestras plataformas y, como viene siendo habitual, disfruten de este contenido, cofrades. Arrancamos este Cabildo número 31, como siempre, con nuestros patrocinadores. Insolac Renovables, dale luz a la candelería de tu hogar con Insolac. Sabes que la cubierta de su casa puede ser fuente de ahorro, rápida instalación, ahorro desde el primer día y un gestor a tu servicio. Entra en insolacrenovables.com. y ¿quién ha dicho que la luz sea cara? Grupo Don Raimundo, déjate llevar por los sentidos en pleno corazón de Sevilla desde 1967, aportando tradición, arte, cultura y gastronomía a los pies de la Giralda en un convento del siglo XV. Nos encontramos en la calle Argote de Molina número 26. Grupo Don Raimundo, ambiente sevillano que tiene un no sé qué que te hace volver. Y Borjauto, no busques más, tu taller Bosch Car Service de confianza en Osuna y comarca es Borjauto desde 1989 como la primera salida profesional del cerro, ofreciéndote un servicio profesional y cercano. Borjauto, donde vienen los que entienden de cosas buenas. Y antes de arrancar con don José María Leal, escucha este consejo de nuestra Academia Cardoso. No solo te enseñamos mecánica, te conectamos con el mundo profesional. Cardoso Academy es un centro de formación oficial en un entorno 100% dedicado al motor. Nuestras instalaciones de primer nivel y la colaboración con grandes empresas del sector te prepararán para dar el salto en esta industria. Arrancamos este Cabildo número 31 en plena Feria de Abril. José María Leal, muy bienvenido a este Cabildo, muchas gracias por venir aquí, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues nada, muy bien, un poco cansado, como comentábamos, después de los avatares de estos días, pero muy bien, encantado de estar aquí y echar un ratito con vosotros. En esta entrevista, en este rato que vamos a estar contigo, te voy a preguntar por muchas cosas, no solo obviamente por el cachorro, que es lo que atiende a la actualidad, sino por tus inicios, por tu trabajo, cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de todos estos años, y también cómo es trabajar con tu pareja, porque eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Tú, Laura Pérez Meléndez, tu pareja, que es conservadora, que ha tenido este año a bien restaurar a la Virgen del Patrocinio y al Cristo de las Almas de los Javieres. Bueno, no se ven todos los días que dos compañeros de vida compartan no solo vida, sino trabajo, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante. José María, ¿cuándo te das tu cuenta de que quieres arrancar y que quieres iniciar tu vida como escultor o como imaginero? ¿Lo tienes claro desde niño? Bueno, en mi caso es un tema accidental, porque bueno, mi abuelo materno opera de un accidente de moto al maestro Francisco Huiza. Y bueno, pues mi vida estaba encaminada en el mundo de la medicina. Era un amante del mundo de las bellas artes, pero claro, lo veía siempre como un sueño muy bonito, pero muy lejano. Y bueno, pues desde niño, como pasa, ¿no? Nos pica a los cofrades la curiosidad de visitar los talleres, Tuve la oportunidad de entrar en el taller ya había fallecido el maestro Huiza, y entré con Francisco Berlanga, que fue uno de sus discípulos. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a estudiar también bellas artes alentado por mi familia.
Y a día de hoy puedo decir que sigo en ese juego, en ese sueño de niño. O sea, que no te podría decir... Sigue, si pero vamos... En una elección, pero yo, que soy una persona cristiana y creyente, siempre digo que la divina providencia pues te lleva por los designios de... Y en este caso, pues así es, ¿no? Porque tú, ¿de qué parte de Sevilla eres, José María? Yo soy bautizado en La Calzada. Yo soy de... Vamos, para mí San Benito es mi cofradía de mi barrio, mi Virgen de Valvanera. Le tengo mucho cariño al Cristo de la Sangre, a la presentación, porque tengo esos recuerdos de niño, de verlo por el puente, por el puente. Y bueno, pues cuando nací es verdad que mi padre era miembro de Junta del Cachorro, y bueno, pues como se dice aquí, ¿no? Te apuntaron a la cofradía muy niño, y es mi devoción, ¿no? No es mi cofradía, es mi devoción, ¿no? Y a partir de esa conexión con tu padre, con el Cachorro, es como tú, entiendo que ya... Bueno, pues te unes a la hermandad, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, yo puedo contar de manera anecdótica que tengo pues la típica foto del Corpus, de ese niño de pantalones cortos, y anecdóticamente pues está el hermano mayor actual justo detrás, es un adolescente, el anterior dos detrás, mis hermanos, en fin, los mayores. Soy una persona que he vivido la hermandad de niños, desde el grupo infantil, grupo joven, acólito 11 años, participé Cruz de Mayo, en el Cachorro, campamentos de verano, he vivido bastante. Después es verdad que por mi profesión pues empecé lógicamente a hacer el camino un poco dentro del mundo de las hermandades en mi práctica profesional, pero de nuevo, gracias a Dios, pues el Cristo así ha querido que estemos cerca de él, y que a tenor de todas las circunstancias que van ocurriendo en la hermandad, pues la hermandad siempre echa mano de nosotros, ¿no? Has comentado que tu incursión en la imaginería o en la escultura se produce un poco de manera accidental a través de este accidente, valga la redundancia, de Buiza, ¿no? Pero me imagino que tú ya habrías percibido que tenías talento o para dibujar o para modelar. Cuando eras niño, ¿esa inquietud la tenías antes de ese accidente de Buiza? Sí, a mí la verdad que me encantaba siempre el tema del barro, de los dibujos, de la madera. Recuerdo de niño una visita con mi abuelo al taller de maestro Buiza, allí en la Casa de los Artistas, y ese olor a cedro aromático que se te quedaba impregnado, y esa inquietud y esa sensibilidad se despertó en mí, ¿no? Rápidamente quería modelar, quería dibujar, pero ya digo, siempre lo veía como un sueño. Yo tenía claro mi vocación médica, pues soy de generaciones de traumatólogos, desde bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, también no tratan con gubia, pero bien con martillos y clavos y cosas de esas. Efectivamente, yo lo cuento ahora anecdóticamente, que es mucho más bonito ser el médico del Cachorro que no el médico de las personas, pero bueno, así lo ha querido él, ¿no? ¿Y cómo recuerdas los Viernes Santos de niño? Porque yo, que soy también hermano de Viernes Santo, los Viernes Santos siempre han sido días complicados, ¿verdad? A la hora de hacer estación de penitencia. Yo la verdad que tengo un recuerdo muy bonito, porque no viví estos Viernes Santos, bueno, de una secuencia, ¿no?, en los que nos quedamos siempre en casa, sino todo lo contrario. Yo recuerdo salir 11 años de acólito y no recuerdo quedarme nunca en casa, y para mí es el día grande, lo sigo viviendo como ese niño que está nervioso, que ya está mirando el tiempo el día antes, que se reencuentra con sus hermanos el día de antes de la puesta de flores. Para nosotros, a los cachorristas, es un día mágico, y sobre todo además eran días en los que pues esa túnica pues se sentía con un orgullo especial vestirla, la verdad, y se siente. ¿Cuándo es la primera vez que tú tienes al Cachorro en tus manos? Pues, a nivel profesional. A nivel profesional, la primera incursión ya he hecho, bueno, este tema ya se rondaba en la época de Rosco, cuando, bueno, al Cristo hay que cambiarle la cruz. Y estamos hablando 2008, 2005, 2010. Sí, por ahí. Vale. 2008, 2010. Bueno, como todos sabéis, pues los hermanos Cruzolí eran los restauradores de cámara, los médicos del Cristo. Se les ha respetado en todos los años de vida, es decir, ellos han estado casi 50 años pendientes de la imagen. Y bueno, pues a raíz del incendio, precisamente, la cruz que tenía el Cristo anteriormente, pues tenía unas turgencias, se movía bastante, estaba tirando de uno de los brazos, del brazo izquierdo, si mal no recuerdo. Y bueno, pues la Junta de Gobierno decide el cambio de cruz, y a raíz de entonces pues se decide que, bueno, que ese trabajo se realizara en el estudio, y que cuando vinieran los Cruzolí, los hermanos Cruzolí, pues se me llamara para hacer un poco ese relevo generacional. Volvemos a entrar en escena con la Divina Providencia, que me iba a decir que me iba a casar con una restauradora, y que bueno, pues que el matrimonio, al fin y al cabo, yo digo que yo soy el médico consorte, porque realmente ella es la responsable de la conservación en el estudio, y bueno, pues yo, como es lógico, pues hago esas labores encantadísimo, y sobre todo pues en el caso de mi hermandad todavía más. Pero claro, vivir este año, por ejemplo, en el estudio, ¿no?, esa convivencia, como ha estado 11 meses el Cristo de las Almas, 3 meses
meses, la Virgen del Patrocinio, pues la realización del Cristo de Ánima. Hace un año precioso para nosotros en el estudio. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de esas cosas. No quiero entrar en tu vida personal porque no me incumbe, pero me parece curioso cómo conoces tú a Laura ejerciendo tus labores profesionales. Efectivamente, nosotros nos une la profesión, coincidimos en el gremio, en gremio que se funda de arte sacro, y bueno, ya coincidimos profesionalmente porque además ella restaura una imagen en Dos Hermanas a la que yo le hago un Niño Jesús, y a raíz de entonces pues empieza ya la chispa. ¿Y cómo es eso, José María, a nivel profesional a diario? No sé si quién se ayuda más a quién, me imagino que será un poco mutuo, recíproco, quién pide más consejos a quién resuelve más las dudas, todo mutuo. ¿Cómo son esos desayunos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? Realmente el binomio es fijaros que esta dicotomía restaurador-imaginero, imaginero-restaurador, esta dicotomía nace de dos profesiones que han sido antagonistas, que se han matado. Yo recuerdo la época en la que Huiza, Ortega Bru con los Arquillos y con toda esta generación de nuevos restauradores, bueno, pues estaban en pleitos, litigios todo el día, que si vosotros estáis haciendo incursión en nuestra profesión. ¿Quién nos iba a decir muchos años después que el binomio perfecto realmente son los equipos multidisciplinares, en los que el restaurador es la mano objetiva, ¿no? Es la mano aséptica que mete el trabajo, pero lógicamente con la asesoría de la persona que sabe cómo se construye, cómo se hace, cómo está hecha la imagen. No solo en el caso de este matrimonio, en el caso del IAPH, pues ya se están haciendo esos equipos multidisciplinares con historiadores, con químicos, con imagineros. Vamos, yo he tenido la suerte de estar en algunas comisiones de seguimiento mucho antes, ¿no?, de que todo esto suceda en mi vida, y que, bueno, pues que he tenido el privilegio de ver muchísimas cosas y en la que humildemente pues he hecho mi aportación desde mis conocimientos de la profesión, ¿no? Vamos a cambiar un poco radical. ¿Cuál es la mejor madera para tallar? Para tallar, si el cedro es bueno, el cedro dorata es la madera más agradecida para la talla. También hay que ver qué tipo de formato se use, porque si es un formato grande está claro que es el cedro. Si es un formato pequeño habría que optar por otro tipo de maderas, tipo caoba, tipo, por ejemplo, hay una madera muy bonita que se llama la sangre de doncella, una madera rojiza, muy dura, y bueno, pues hay que también depender del sitio donde vaya, de la región, porque nosotros, gracias a Dios, trabajamos a nivel nacional y fuera de España también. Entonces también hay que ver el sitio para ver la madera, cómo se comporta la madera y cómo el medio pues repercute en todo eso, ¿no? Antes de ir con el tema del cachorro, tú estás en el taller de Francisco Berlanga, que es, si no me equivoco, el autor de la Virgen del Carmen, de la Hermandad del Carmen. Ajá. Exactamente. Cuando tú estás bajo su amparo, bajo su brazo, ¿cómo sales de ahí? ¿Y cuál es la primera obra de importancia en la que tú asumes las riendas de verdad? Y dices tú, por aquí está mi camino. Bueno, yo tengo la grandísima suerte, y lo tengo que decir, que hago en la época de enseñanza, de preparación, hago simultáneo un poco la colaboración con Paco Berlanga, y también en la universidad la colaboración con el profesor Miñarro y con Sebastián Santos, hijo. Entonces yo, de esa trilogía, pues claro, es una fuente que imagínate, ¿no? Todo además uno es hijo del maestro de Huiza y otros son dos discípulos de Huiza. Miñarro exactamente, Miñarro es discípulo de Huiza. Miñarro fue asiduo de esa casa y bueno, pues una persona muy querida por el maestro porque se aportaban mucho ambas partes, ¿no? Sebastián Santos, hijo, ¿qué te voy a decir? No es imaginero, pero imagínate llamarse en Sevilla Sebastián Santos y no ser imaginero, qué grandeza de persona. Sin embargo, él es humilde, él es una persona que respeta mucho la profesión y, oye, pues tiene también la grandeza de hacer, pues bueno, el monumento a Curro Romero, Duquesa de Alba, Juan de Mesa, y tenía muy clara su praxis. Pero es una persona que a nivel académico influye muchísimo en mí. Yo siempre digo que Paco Berlanga fue mi maestro a nivel alquimia, es decir, cocina de imaginería. A nivel escultórico, Sebastián Santos y Miñarro tienen mucho peso en mi obra y en mi cabeza. ¿Cómo ha sido la restauración? Esto también que Laura no ha podido venir, pero ¿cómo ha sido la restauración del Cristo de las Almas, José María? ¿Ha sido muy compleja?
La restauración del Cristo de las Almas ha sido bastante compleja y no porque y tengo que hacer mucha incidencia porque fijaros que las intervenciones que tiene esta imagen antes, una son de mi querido profesor Miñarro, hace 20 años ya, y la anterior es de Jesús Santos Calero, hermano de mi maestro Sebastián Santos. Que no quiere decir ni mucho menos que esas intervenciones no fueran acertadas, simplemente que el Cristo tiene una problemática en tanto a los materiales, que ya es conocida por todos, y que bueno, pues que tiene unas turgencias, unos movimientos bastante importantes, y después, pues lógicamente los materiales con los que se enfrentaban esos escultores de posguerra y de época no son los que utilizamos hoy en día, y bueno, pues el Cristo ya de por sí tiene un tema endogámico bastante importante. El trabajo ha sido de mucha envergadura porque la imagen como tal, aparte de la cantidad de movimientos y la cantidad de capas preparatorias que ya estaba escupiendo, permítanme esa expresión, pues ya el Cristo, bueno, el Cristo es moreno y bueno, lo hemos visto este año limpio, cómo ha procesionado y cómo hemos redescubierto un poco esa imagen de Pires Azcárraga, que es moreno. Pero una cosa es moreno, otra cosa es negro. Y el Cristo ya volvía de nuevo a tener ese tono muy negro, muy oscuro, esas salidas procesionales ya a las últimas horas del Martes Santo todavía más destacaban eso. Mucha noche. Y bueno, pues esta restauración ha vuelto a ponerlo en valor en ese sentido, una limpieza con un criterio muy devocional. Laura trabaja con un criterio a nivel de limpieza muy devocional. Yo creo que ahí está su talento, ¿no? ¿Tú eres hermano de los Javieres? ¿Laura también es hermana de los Javieres? Bueno, o en este caso no? Te voy a contar porque todo es... Yo realizo en el año 2004 Los Ángeles para las esquinas del Paso de los Javieres. Ajá. Era hermano mayor entonces Jesús Gutiérrez y el marido de Maruja Vilche, que es Pepe Márquez. Y bueno, me hacen hermano de la hermandad. Oye, que tú tienes el estudio aquí en el barrio, tal, que cual. Y bueno, pues nada, pues lo típico, me trae la solicitud, venga, pues me hago hermano. Ya después, en la época de Maruja Vilche, asumimos nosotros lo que es la conservación de las imágenes. Y bueno, pues ahora Laura la han hecho hermana a raíz de la restauración del Cristo, porque además nosotros tenemos una costumbre que cuando la hermandad nos invita a hacer la estación o a acompañarlos a la estación penitencial, nosotros vamos siempre vestidos donde sea, no solo en Sevilla. En nuestro hábito tapado, no queremos ningún tipo de... Y este año pues hemos hecho la estación de penitencia el Martes Santo también con el Cristo de las Almas. Qué maravilla, qué maravilla. José María, vamos a ver. No sé si irme al cachorro ya o todavía no. Todavía no. Todavía no. Vamos a ver, has dicho que eres devoto de... Bueno, o que te has criado en el barrio de la Calzada, de San Benito, ¿no? Que tiene cierto apego y cierta devoción a las imágenes. Yo me he acordado de San Benito porque tengo la imagen que pusimos en el último cabildo que le cayó mucha agua, ¿no? Tú que eres profesional, no ya en cuanto a San Benito en sí. Esta moda de llover y los pasos adelante y no pasa nada y no es ácido, es agua solo. ¿Podemos decir que eso está bien, está mal? ¿O hay que hablar que imágenes más nuevas pueden soportar mejor el agua? Imágenes que pasan de 20, 30 años con cierta fisura, cuidado, que hay que tener respeto a esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que poner como dos circunstancias en contexto, ¿no? Para hablar de estas cosas. El otro día lo hablábamos en una tertulia. Sí, correcto. Y comentábamos con este tema que, bueno, yo voy a hablar primero como profesional, pero también voy a hablar después del Prisma Cofrade. Pues como profesional hay muchas cosas que le hacen daño a las imágenes, que son muy perniciosas, porque tanto la lluvia o el granizo, como ha sido este caso, como el calor extremo, que nadie cae, que el calor extremo también es muy pernicioso para las imágenes, pues produce mucho daño. Se quiera o no se quiera, es verdad que una cosa mínima y leve, pues lógicamente es inocua. Por una cosa, como hemos visto este año, de 3, 4, 5 horas, estamos asistiendo ya como, bueno, las hermandades están naturalizando el hecho de que, bueno, pues sí, que me llueve, pero que el cortejo, yo no quiero que se descomponga, pero sí un poco que se acelere, ¿no? Yo, claro, yo recuerdo esos Viernes Santos, bueno, que nosotros, pues, algunos nos ha caído y la cofradía corre a resguardarse, pero eso parece ser que ya esa idiosincrasia o la tendencia es que el cortejo se naturaliza, o nos planteamos llegar hasta la catedral, o no sé lo que hay, pero sí es cierto que la Semana Santa que
yo no me considero una persona mayor, pero sí, ya que he vivido alguna Semana Santa, pues yo siempre he tenido el concepto de que la preserva del patrimonio ha sido muy importante para las juntas de gobierno, y lo que está claro que sí, el agua no es ácido, pero el agua en cantidades ingentes ya no es la policromía, es que reblandece el estuco se sedimenta haciendo pozos y además, añadido a que una cantidad de agua sobre la ropa reblandece la capa, no solo de estuco, sino la madera. O sea, hay una turgencia extrema. Si no somos conscientes... Independientemente, perdona José María, de que sea una imagen nueva o independientemente, la madera es madera. Y es un material que está vivo siempre. Y también yo creo, y perdonadme, permíteme con todo el respeto del mundo, si no somos conscientes de que el patrimonio que se nos ha legado lo tenemos que dejar a las generaciones venideras, por lo menos, en ese mismo estado de conservación, yo creo que no estamos hablando el mismo idioma. Yo creo que, y el otro día lo hablaba, y permítame que haga la licencia un cofrade que voy a hacer ahora, yo creo que estoy asistiendo a una doble Semana Santa. Yo creo que tenemos ya una Semana Santa para los devotos, para los que vamos a nuestra cofradía a rezar, a los que hemos estado siempre apegados a, bueno, pues a una idiosincrasia, ¿no? Porque las imágenes nacen para eso, y a otro sector que ya son club de fans. Y ya tenemos pues los clubes de fan dentro de las cofradías, que bueno, pues que hay un sector que va a escuchar una banda y a ver un espectáculo, y si la banda no toca lo que quiere le pito, y si el espectáculo no sale pues lo pito, y si pues corren porque... Entonces claro, pues estamos en una sociedad antagónica cofrades. Tenemos cofrades que van a una cosa y cofrades que vamos a otra. Entonces... El otro día lo hablábamos porque esta tendencia que está siguiendo ahora la Semana Santa de las imágenes, no le habrá llovido, porque lo escuché el otro día, no le habrá llovido al Gran Poder o a la Macarena o a grandes obras que llevan 400 años en la calle. Obviamente, seguro que les ha llovido, seguro, y no lo sabemos, pero están aquí a pesar de esa lluvia, y seguramente gracias al trabajo de los artistas de la época que habrán intervenido en la manera y en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces vamos a dejar de hacer un tanto daño diciendo, no, es que las imágenes nuevas, las imágenes más antiguas están menos preparadas, las nuevas sí están preparadas. Cuidado. Y permíteme un inciso, Nacho. Estamos naturalizando, que eso es peligrosísimo, ¿eh? Estamos naturalizando que el mojarnos, pues bueno, tenemos que salir a la calle. ¿Y qué es la evangelización? Muy bien, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio entre, oye, que nos ha caído una granizada y estamos 5 horas en la calle y nos está cayendo durante 5 horas el agua, a que bueno, nos caiga un chubasco disperso que no se contaba. Es que yo creo que estamos jugando con armas un poco peligrosas. A mí lo que me pasa es que, y ya no me quiero extender más en este tema, José María, es que cuando tratamos a nuestras imágenes, nuestros titulares con muchísimo mimo para todo, y ahora resulta que cuando va a salir a la calle y llueve, no pasa nada. Para adelante. Y están en altares puestas, ¿no? Ese día no pasa nada. El resto del año la tenemos... No puede ser, en un pedestal. Creo que es una contradicción. Vamos al cachorro, don Mauro Mancebo. Vamos a meter esas imágenes que tenemos por ahí del pasado Viernes Santo. Por resumir, el cachorro, ¿cómo está? Cuando nuestros queridos espectadores y oyentes vean este programa, el paso ya estará, no sé si en Roma o en Valencia, ¿no, José María? Estamos el lunes de feria, el lunes de pescadito. ¿Qué le queda al Cristo para salir? Y ya una pregunta muy general. ¿En la hermandad esto, en el momento inicial, cogió un poco de sorpresa? Bueno, la hermandad, esto es un tema con el que entiendo, y estoy hablando un poco desde mi parcela de conocimiento, que se ha llevado con mucha discreción, hasta el punto de, bueno, pues cuando ya se oficializa un poco esa invitación, pues claro, imagínate, esto al principio incluso asumir o concienciarnos un poco de lo que esto supone o de lo que esto era, ya fue bastante difícil. A partir de ahí, pues también es verdad que hay una generación ahora mismo en la hermandad en la que esto era posible. Es decir, esto hace 10 años atrás, la hermandad, te digo, que no se hubiese ni llevado a cabildo. Entonces se hubiese dilapidado rapidísimo. A partir de ahí, pues bueno, el camino, te digo, que no ha sido fácil aquí en Sevilla, porque también conozco muy bien la idiosincrasia de Málaga y del malagueño, y como ves, la puesta en escena y los trabajos de ambas cofradías están siendo totalmente divergentes.
Pero bueno, yo tengo que confesar que gracias a Dios estoy orgullosísimo de que esta propuesta se haya sacado adelante. Primero porque independientemente del tema cofradía, tenemos que pensar que hace 25 años para la iglesia las cofradías éramos los últimos, es decir, éramos el patito feo. Sí, sí. Que 25 años después, que es muy poco dentro de la historia, pues nosotros seamos el dique de contención contra la secularización y que gracias a las cofradías, y me reitero, gracias a las cofradías, las iglesias estén llenas los días que sea el año, pero están llenas. De las cofradías están saliendo los seminaristas, de las cofradías están saliendo acciones sociales que, bueno, pues nos duele la boca de decirlo. O sea, estamos conteniendo muchísimo, estamos haciendo un trabajo de todo ámbito social. Y yo creo que ese reconocimiento, con lo complejo que era, porque me consta que había 7 candidaturas mundiales potentes con los intereses, permítanme la palabra, sí, claro, que habrá dentro de los colectivos, que haya ganado la candidatura española, y dentro de la española, la andaluza, el binomio Málaga-Sevilla, yo creo que independientemente para los hermanos del Cachorro, para los cofrades de Sevilla y para los cofrades de Málaga, es un orgullo que nosotros vayamos a ser la cara visible de los cristianos del siglo XXI de cara al orbe cristiano mundial. O sea, eso es un privilegio máximo. A partir de ahí, pues a partir de ahí sabíamos que había que remar, sabíamos que nos teníamos que remangar, sabíamos que había que hacer piña y, insisto, vuelvo a poner un ejemplo de la Divina Providencia. Yo creo que esto ha ocurrido porque el Cristo así lo ha querido y ya está. Dentro de todo el ajetreo preparatorio, ¿cuándo se decide, que es lo que a mí más profesional dentro de todo, que todo es muy profesional, ¿no? Pero lo más detallado, lo más exhaustivo y además con mucho cuidado y mucho mimo se ha tenido en cuenta es desclavar al Cristo de la Cruz, que se le haga una cama en 3D, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? En el que digamos, se ubique todo lo que sería el hueco que forma su espalda, sus piernas. ¿Eso cuándo se decide, José María? ¿Eso se valora con el tiempo? Bueno, nosotros en principio, o el equipo de trabajo del Cristo, vamos a hacer independiente, porque es verdad que hay tantas comisiones y tantos equipos de trabajo en todo este tinglado. Me voy a referir a la parcela patrimonial. El equipo de trabajo primero tiene una reunión con una serie de empresas hasta definir la empresa definitiva. Lógicamente, cuando ya se elige la empresa definitiva es dónde y cuándo esa empresa tiene también unos restauradores. Nosotros hacemos un equipo de trabajo y trasladamos lo que nosotros queremos. Nosotros queríamos que el Cristo fuera sin la cruz, claramente. ¿Por qué? Pues porque primero teníamos la ventaja que yo le había realizado la cruz, que lo había clavado, que supone, en este caso para la obra, un beneficio máximo, evitarle las tensiones de la cruz, porque ya tenía un punto fijo de cogida en la zona de glúteo, en los que por muy poca vibración, mucho mimo y, oye, un transporte exquisito, que seguro que lo va a tener, se produjera, pues la cruz seguía siendo un elemento pernicioso. Sí, claro. A raíz de ahí lo que se pone en común entre ambas partes es diseñarle al Señor una cuna expreso para él, pues con unas connotaciones en tanto a materiales, en cuanto a la normativa de transporte, absorber impactos, normativas de seguro, el señor va a ir prácticamente monitorizado, lo vamos a llevar controlado desde que salga hasta que llegue, en fin, o sea, hay tanto trabajo ahí detrás de esto que incluso sería una falta de respeto por mi parte dedicarle a eso solo 2 o 3 minutos, porque es que hay muchísimo trabajo. Yo lo que sí le expreso a todos los hermanos, ¿no? Y allí además, pues bueno, muchos hermanos Pepito, pues allí soy Pepito, que además me encanta porque me hace recordar que sigo siendo el niño en toda la hermandad. Pues siempre traslado o siempre me trasladan la tranquilidad de que estemos nosotros precisamente por eso, porque siempre le hemos trasladado a la hermandad que para nosotros esto no era una obra de arte. Esto era mucho más. Esto es una persona, eso es algo que nosotros consideramos nuestro padre y que había que tratarlo como tal. Y la empresa sí lo ha atendido, ha hecho un esfuerzo ímprobo, han hecho muchísimas pruebas y yo creo que el Cristo va a ir, te lo confieso, Ignacio, va a ir entre algodones. Yo no me cabe la menor duda que el Cristo va a tener un transporte. Esta empresa está acostumbrada a trasladar pues obras del Thyssen, del Prado, trabajan con todos los museos mundiales, bueno, trasladan una empresa de una logística bárbara, helicópteros al Líbano, cañones. Es impresionante cuando tú escuchas a esta gente cómo funcionan, cómo se mueven. Pero lo que sí tengo muy claro es que era la mejor opción para
para esto, y ellos así lo han entendido. Acabo y remato con Roma ya, no me quiero extender mucho más. Además, ¿cuánto tiempo llevamos, Mauro? ¿Más o menos? Vale, perfecto, estamos en tiempo. No me quiero extender más con Roma. Cuando veas al Cristo en el Paso allí en San Pedro, yo ya no te voy a preguntar ni por las calles de Roma. En San Pedro, y veas la piedad de Miguel Ángel allí, ¿qué es, José María? ¿De quién cree que te vas a acordar? Pues sinceramente ese día nos vamos a acordar de muchos hermanos que por desgracia ya no nos van a acompañar en este sueño. Nos vamos a acordar muchísimo de los que se quedan aquí en Sevilla, que va a haber muchísimos también, que por desgracia pues, esto está, como es lógico, con una logística grande y se va de las manos en muchas cosas. Y sobre todo, sinceramente, me quiero acordar también de los que vienen, porque esto va a ser un antes y un después. Esto seguro que las cofradías se van a entender de una manera diversa desde este traslado y desde esta forma de procesionar. Piensa que nosotros hace 6, 7 años, 8 años, hacemos una pequeña intervención en el Paso en el que incluimos un programa iconográfico en el que por primera vez ponemos en las esquinas los padres de la iglesia. Y hacemos un discurso iconográfico en el cual el cachorro es el verbo hecho carne y la transmisión oral y escrita del verbo son los 4 padres de la iglesia y los 4 evangelistas. Y yo, lógicamente, viajé mucho a Roma para esa intervención porque bebía mucho de la estatuaria clásica italiana. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, ¿no? Que a 10 años después se iban a pasear esas imágenes por el centro de la cristiandad, iban a estar allí y, bueno, para nosotros único. Trasladándonos a lo verdaderamente importante, la estampa que se va a dar, si Dios quiere, del cachorro en la capilla de San José, de momento, en la capilla de San José, con la cantidad de fieles que se prevén esos días y con los actos que hay preparados que todavía están ahí en el tintero, van a marcar sin duda un antes y un después. Es que van a ser, si todo va bien, el primer acto, los primeros actos del nuevo Papa. Es que eso también es muy importante. Nosotros en nuestros cálculos está que posiblemente había una misa de clausura del jubileo el domingo que pueda ser que esa misa sea la de toma del nuevo Papa. Entonces por eso digo que tenemos muchos escenarios encima de la mesa. Es verdad que teníamos un plan activado fuerte para que estuviera la sede del Papa Francisco presente y había mucho enfocado para él. Pero bueno, también es verdad que había planes B, planes C y planes D que ya tenemos activados para todos los escenarios posibles. También hay que pensar que el jubileo también se podía celebrar con la sede vacante. Claro. Y entonces ese escenario también se barajaba. Bien. Acabamos. Quiero recuperar esta imagen, la del Cristo de Ánimas, Mauro, cuando tú puedas, que es una obra tuya para Málaga, que creo que a mí personalmente me ha encantado. Más allá de la Virgen de la Caridad para el Olivo de San José de la Rinconada, a toda esa agrupación parroquial que le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Pero creo que esta imagen, José María, va... No sé si tú te sientes especialmente orgulloso de esta nueva talla, que además ha estado incluso en la Basílica del Cristo de la Expiración, en Triana. Para mí el Cristo de Ánimas, pensar que fue en el año 2009 cuando yo llego a las cofradías de Málaga con un crucificado con el Cristo de la Victoria, que procesionará ya en el año 2027, el Jueves Santo, y estamos hablando de una cofradía para el barrio del Perchel, que yo siempre hago la comparativa que para mí el Perchel malagueño es la Triana sevillana. Estamos hablando de una cofradía de Jueves Santo pues con una vocación inmensa en Málaga, como es el Cristo de la Misericordia, el famoso Chiquito. Estamos hablando de un Jueves Santo en Málaga donde es el día grande de las cofradías, de la Esperanza, de Cristo de Mena de la Legión, de Chiquito. Y bueno, pues recuperar esta vocación para ellos y sobre todo ver cómo el día de la bendición se hace un besapié, y yo sinceramente el besapié más multitudinario que yo he visto de una imagen mía, y a mí sinceramente me conmueve. Después es verdad que independientemente de la gran responsabilidad, trabajar para Semanas Santas de esta índole es una catapulta, y lógicamente que Sevilla, y lo digo así con mucho orgullo, que nuestra escuela de imaginería, que lleva 5 siglos intacta, es la única escuela nacional que ha permanecido siempre activa. De hecho,
ahí ha venido la preeminencia de que Sevilla esté presente casi en todas las Semanas Santas nacionales en cuanto a estilística, siga siendo referencia pues para Semanas Santas que son tan emergentes y tan fuertes ya como la de Málaga. Para mí es un orgullo que se haya puesto mi nombre como exponente y como lanza para un proyecto de tal envergadura. Es mucho halago para esta humilde persona. También te tengo que decir que el Cristo de Ánima para mí es un antes y un después, porque en todos los sentidos la idiosincrasia del taller ha cambiado. José María Leal no es un personaje, es una persona muy humilde, muy sencilla. Yo soy una persona que me buena gusta... gente, eres buena gente. Yo es que me gusta pasar desapercibido. Sabe que a mí me gustan más las distancias cortas que el gran público, me pesa mucho. Yo no tengo WhatsApp, no vivo en el mundo digital. Soy una persona que me gusta pues mi cervecita en el Vizcaíno, mi vida tranquila, y se me hace muchas veces grande muchas cosas, pero también es verdad que le tengo que dar muchas gracias a Dios porque un José María Leal con 2 titulares en Málaga, trabajos en Sevilla en El Cachorro, Javier y Carmen Doloroso, misterio en Jerez, 2 misterios en Huelva, titulares en Almería, obra en Ciudad Real, Madrid, Levante, Portugal, Filipinas. No le puedo muchas veces pedir más. Muchas veces me dicen, oye, en Sevilla muchas veces no se... Que sea lo que Dios quiera, si esto es una anécdota. Yo siempre he dicho que Sevilla es la ciudad que es capaz de poner en alza a un artista y olvidarse muy rápido de él. Yo no tengo mucha prisa por las cosas. Yo siempre he hablado, por ejemplo, del maestro Álvarez Duarte, que independientemente de los gustos, es un señor que ha dignificado el mundo de la imaginería y que falleció con una iglesia con muchas ausencias. Un señor con muchos titulares en la Semana Santa, con misterio, con mucha obra, y que Luis, te guste más o te guste menos, yo por ejemplo he hablado 2 veces en mi vida con él, pero hay que agradecerle mucho, y sin embargo digo, esta es mi Sevilla que tanto quiero, ¿no? La que un día te pone en alza y la que el otro día, por eso José María Leal no tiene ni prisa ni pausa. Si el Señor lo quiere, tendrá más cosas. Si no lo quiere, tendrá menos. Porque yo entiendo la vida de una manera sencilla, humilde y al servicio de las cofradías. Yo creo que tendrá más cosas. Don José María Leal, este programa se va a ver el 5 de mayo. El Cachorro sale el 17. 12 ditas. Esperemos que vaya todo muy bien. Sabemos que hay mucho trabajo por delante todavía en estos días, pero estamos convencidos, y además lo has explicado aquí magnífico, que el Cachorro está en unas extraordinarias manos, no solo por la logística que se ha creado, sino también por el apoyo y el amor de sus hermanos. Así que muchas gracias por haber estado en este cabildo, y nada, la siguiente vez que esté aquí espero que Laura también venga. Por supuesto. Nada, muchas gracias a vosotros y sabéis que estamos a vuestra disposición, como siempre. Lo sé. Un abrazo, José María, muchas gracias. Señores, una breve pausa y se vienen por aquí María José Caldero y José María Pinilla.
No dejes pasar esta oportunidad. Mejora tus habilidades con nuestra formación 100% gratis. Si estás en búsqueda de empleo, este es tu momento. Llámanos al 678 43 68 65 o escríbenos a info@formadísimo.es. Con GEFOC Gestión, el camino a tu inserción empieza desde este momento. Financiado por el programa Reskilling de las Next Generations. Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, este es el momento de dar el paso. Nuestros programas de formación te preparan para las profesiones más demandadas, sin coste para ti. Adquiere nuevas habilidades, mejora tu perfil profesional y accede a mejores oportunidades de empleo. Tu futuro empieza hoy. Inscríbete en formadísimo.es o en el 678 436 865 y transforma tu carrera. Con los sones de Estrella Sublime, como siempre, nuestra cabecera del Cabildo, arrancamos este segundo bloque que decíamos iba a estar vinculado a la unión que mantienen muchas de nuestras hermandades de Sevilla con el pontificado, con el papado y sobre todo a colación de ese título de pontificia que muchas de nuestras hermandades tienen a día de hoy. Saludo a nuestros colaboradores de siempre, don José María Pinilla, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. María José Caldero, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Oye, ¿qué tal el apagón? Bueno, pues inesperado y un poco caótico, pero bueno, gracias a Dios todo se resolvió en un plazo menor al que probablemente nos habíamos temido. Así que, pero a raíz del apagón, María José y yo tenemos un grupo con algunos amigos y uno dejó caer una pregunta que a mí me lleva cuanto menos a la reflexión. Adelante. ¿Qué habría pasado con un apagón en Semana Santa? Quiero decir, las cofradías no llevan electricidad a la calle, con lo cual en principio pueden salir. Pero el otro día hablábamos, en términos más bien de denuncia y de alerta, de que la autoridad civil ha tomado el poder de la Semana Santa y decide muchas cosas fundamentales. ¿Habría sido la policía, SECOP o quien queramos decir, quien hubiera dicho que podría ser un peligro las multitudes a oscuras en la calle y habrían llegado a poder prohibir las cofradías? Yo no sé qué creerme, pero el debate, al menos a nivel teórico e hipotético, ahí queda, ¿no? Claro, ¿Tú qué pensáis? ¿Qué pensáis? Un escenario, claro, porque lo proponíamos en una Semana Santa, en un horario de tarde, imagínate a las 7 de la tarde, con 5 o 6 cofradías en la calle, en pleno centro histórico. Hombre, pues ¿Qué pasaría a partir de las 10 de la noche? Claro. Exacto, un momento de desconcierto, ¿no? Que se queda la ciudad a oscuras. Pues realmente yo creo que el mando lo hubieran tomado la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado para poner orden, porque quizás se hubiera generado un clima de miedo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, fue el lunes pasado, ¿no? Sí, sí. Imaginemos un lunes santo y fue pasadas 12:30. A esa hora ya hay 2 cofradías en la calle. Sí. A esa hora ya hay 2 cofradías en la calle. ¿Qué pasa? ¿Ahí qué hace? Claro, exacto. Quiero decir, ¿qué dice el Poder Civil? ¿Le dice a las hermandades que salen posteriormente no salgan ustedes porque la ciudad es insegura? ¿O no tienen capacidad, digamos, derecho de decirlo? Porque la hermandad puede decir, mire usted, yo llevo velas, yo no llevo pilas, ni tengo que enchufar nada en ningún sitio. Entonces, verá que a lo mejor estamos hablando tonterías, pero es un escenario que a mí me ha creado una cierta inquietud de qué habría pasado, porque hasta qué punto hemos entregado ya las llaves del cortijo a la seguridad. Lo que pasa es que yo creo que una situación así, que es una emergencia nacional, ¿no? Que muy pronto se supo que era algo que trascendía las fronteras de nuestra ciudad, ¿no? Y era algo muy general, exacto, ¿no? Yo creo que en ese momento, viendo las dimensiones del problema, ya digo, el mando lo hubiera tomado la autoridad civil, ¿no? Y se hubiera prohibido, ¿no? Y creo que las propias hermandades hubieran sido conscientes del panorama que se presentaba y bueno, y saber que lo más prudente pues hubiera sido anular, ¿no? Abortar esa... Pues yo como hermano raso, a mí me dicen, usted no sale porque no hay luz en la farola, y digo, ¿y a mí qué me cuenta? Yo voy con mi cirio, con mi rosario, con mi cruz, con mi costal. Será que lo pasé tan mal el lunes que pasé un momento muy angustioso. José, una cosa son las... que, bueno, no teníamos esto preparado, ¿eh? Pero bueno, pero ya, creo que es un debate me parece un debate sí. cuanto menos justificado. Para mí es una gran diferencia de si te coge ya en la calle a si tienes que salir. A lo mejor si tienes que salir ya con ese condicionante y todo lo que se tiene que mover, a lo mejor ya hay más facilidad para la autoridad el prohibir la salida de... Pero, por ejemplo, si el lunes santo hubiese pasado lo que pasó el lunes pasado con San Pablo y Santa Genoveva ya en la calle...
realmente a ellos, o sea, va a tener toda la estación de penitencia durante el día. Pero piensa que cuando se ponen hermandades en la calle, no se pone una hermandad sola, lleva la seguridad pública de policía local, policía nacional. Si se declara un estado de emergencia, que se va la luz en toda la ciudad, vamos a suponer, no hay semáforos, hay gente que se ha quedado atrapada en ascensores, es que hay que destinar unidades que a lo mejor estaban previstas para cubrir la seguridad de las hermandades, y hay que destinarla a algo que es más urgente que sacar a una familia que se ha quedado encerrada en un ascensor, ¿no? Eso es cierto, se podía verle el episodio ese tan famoso del final de la película del mundo es nuestro, pero no de esa manera, ¿no? De un policía, claro. Usted no pasa, no, usted tiene que coger la cruz de guía y darse la vuelta, ¿no? Quién sabe, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que no pase nunca, ¿eh? Y que no pase más, claro que... Vamos a dejarlo a nivel teórico. Claro, efectivamente. Bueno, familia, vamos a ver, tenemos que tocar, como ya lo he dicho en la introducción, ¿no? Que... este programa era dedicado un poco al cachorro y a este viaje a Roma para el Congreso de Religiosidad Popular y el año jubilar, y después la muerte del Papa, y se va a elegir un Papa nuevo. Pues pensamos que en esta semana, cuando ustedes estén viendo este cabildo, era seguir de actualidad la temática vigente del lunes pasado, de mantener los dos bloques, ¿no? En este caso, vamos a contar un poco de dónde viene, a través del derecho canónico, entiendo también, ¿no? Esa vinculación del papado, del pontificado con las hermandades, ¿no? La idea del programa, obviamente, era hablar de un tema de actualidad, pero como a nosotros nos gusta, desde una perspectiva histórica y de la experiencia que los siglos nos van aportando, ¿no? Entonces, claro, el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Las hermandades generalmente no se han relacionado con el Papa, se han relacionado con algo más cercano, que es un arzobispo, un cardenal. Entonces, a mí me ha parecido, a la hora de elaborar el guión, un punto cuanto menos necesario, preliminar, hablar de qué son las hermandades dentro de la Iglesia, ¿vale? Y luego a partir de ahí hablar de algunos cardenales arzobispos que han sido determinantes, aunque todos han tenido relación directa, lógicamente, con las hermandades porque estaban al frente de una diócesis, y luego ya nos vamos a centrar en 3 o 4 papas que sí han tenido un papel preponderante en determinadas hermandades, que creo que más o menos nuestro público tendrá ya en la cabeza, pero que seguro que va a resultar atractivo. Pues arrancamos. ¿Arrancas tú, María José? ¿Arranca José María? Bueno, pues nada, hacer un poquito de contexto, ¿no? Comentaba José Mari, pues qué son las hermandades dentro de esa magnitud, ¿no? Que es la Iglesia, ¿no? Ese concepto tan ingente. Bueno, pues realmente el derecho canónico no recoge la figura de la religiosidad popular como la entendemos nosotros, ¿no? Que lo tenemos tan intrínseco en nuestra vida diaria. Pero sí son las hermandades, van a ser impulsadas por algunos concilios, entre ellos el Concilio de Trento, que utiliza las hermandades, ¿no? Como instrumento de evangelización en esa época tan difícil en la que hay que contrarrestar el efecto del protestantismo, o el Vaticano II, ¿no? Más cercano en el tiempo. Hay que decir que las hermandades son asociaciones de fieles que antes de las primeras normas diocesanas, esto lo apunta José María en este maravilloso guión, tenían estatus privado. Ojo, privado y no público. Actualmente sí son públicos. Tienen personalidad jurídica propia. ¿Qué es esto? Tener personalidad jurídica propia es que tienen derechos, obligaciones, son un ente independiente y además son responsables de sus actos. Esto es tener personalidad jurídica propia y dependen de una archidiócesis. ¿Sí? En este caso es el tema de privado público ha sido algo que ha estado normalmente en el entendimiento colectivo. Se daba por bueno que eran asociaciones privadas. ¿Por qué? Porque son formadas por laicos, son congregaciones de particulares que lógicamente forman parte sobre todo las fundaciones de muchas hermandades. Claro, forman parte de la estructura de la Iglesia, pero surgen a partir de particulares agrupados en torno a gremios o determinadas actividades o circunstancias puntuales o colectivos raciales o lo que pudiera ser. Pero llega un momento en el que este estatus ya no está tan claro y hay una hermandad que es la del Gran Poder, que creo que fue en el año 2000, no hace tanto tiempo de eso, que planteó una duda y la elevó directamente a la Santa Sede. Y a partir de ahí se le dieron una serie de argumentos jurídicos muy extensos. De hecho, el documento está en internet, se puede localizar y probablemente podamos poner un comentario si queréis en la descripción. Y ahí es lo que se dijo, que no, que son entidades públicas. Esto no es tan trivial como puede parecer, porque si la hermandad desaparece, las donaciones que han hecho los particulares ya no vuelven a ellos, sino que se queda en el seno de la Iglesia. Y la Iglesia es la que tiene la última palabra en multitud de decisiones fundamentales respecto a la hermandad. Entonces, a partir de la norma diocesana, ¿qué sucede? Que el arzobispo es el único que puede determinar la aprobación de una hermandad, es el que las obliga a que previamente hayan pasado por un paso anterior, como es la agrupación parroquial. Es el que puede en un determinado momento sancionar el mal uso de las imágenes, el mal uso de los símbolos, el mal uso del escudo.
el estandarte que representa corporativamente a la hermandad, es el que determina si cambia de sede o no cambia, es el que en última instancia tiene la palabra y mediante el famoso baculazo o mediante alguna forma un poquito más cordial, pero hace valer su palabra. Entonces, este es el contexto en el que creo que tendríamos que arrancar. Una duda que de tu intervención que no me ha quedado muy clara, es decir, pongamos que una hermandad se extingue, que ojalá no pase, ¿no? Sí, pero no ha pasado la historia. Claro. Todos esos bienes patrimoniales, vamos a lo mundano, ¿no? Pasos, mantos, bordados, todo eso se lo queda a la Iglesia. A partir del estatus que tiene, en mi escaso conocimiento del derecho canónico, interpreto que sí. Igual estoy diciendo un disparate, pero creo que es así. Que sí, claro. Creo que es así. Vale. Cuando tiempo atrás, pues no necesariamente era así, porque fulanito había aportado tal cosa, menganito era el dueño de no sé qué. Sí, sí. No, a ver, tiene sentido. A la Iglesia a nivel local, entiendo que quedaría pues bajo la archidiócesis de Sevilla, ¿no? Seguramente. La sede local de cada sitio, ¿vale? Sí. Vale, pasamos a directamente ya a repasar los cardenales más importantes pasamos a los cardenales. Bueno, vamos a hacer un repaso histórico por los cardenales que han vamos a hacer un breve repaso. Influencia en nuestra Semana Santa, desde que existen las hermandades, los cardenales han tenido que ver, y los cardenales y los arzobispos, pero bueno, nos hemos quedado con 3 o 4 de ellos que a nuestro juicio han sido interesantes. De hecho, hay una lámina que nos está ahora mismo respaldando. Aquí tenéis arriba al cardenal de Mena, que es el responsable del hospital que amparó a los negros y de manera indirecta también de la fundación de una de las hermandades más antiguas, como es la de los negritos. Abajo a la izquierda tenemos al cardenal Fernando Niño de Guevara, que fue el que determinó que las hermandades hicieran la estación de penitencia, la catedral, y Santa Ana las de Triana. Vamos, al que le debemos prácticamente la creación de la carrera oficial. Luego andaremos después, la hermandad de los negritos precisamente no le debe mucho porque no fue demasiado amistoso con ella. Y luego arriba a la derecha ya tenemos 2 cardenales de nuestro tiempo contemporáneo. Arriba está el cardenal Segura, unos tiempos marcados por esos tonos grisáceos propios de las fotos de la época, por una censura. De la censura y bueno, una relación muy difícil con Franco, con el dictador. Con Franco y con todo. Y con todo, ¿no? Un personaje. Y luego, pues uno de los más cercanos que hemos tenido en el tiempo y además en su trato con todo el mundo, que es el cardenal Carlos Amigo, que precisamente tenemos esta foto que la ha sacado de cuando se inauguró el tramo de la calle Placentines en su honor. Ahí aparece el alcalde también entusiasmado aplaudiendo. Es cierto. Y al que también pues le debemos mucho de la realidad actual de las hermandades. Porque fue un personaje complicado el cardenal Segura. Bueno, primero porque en España se vivía unos tiempos muy difíciles, tiempo de dictadura, ¿no? Y además es que era un poco... Todo estaba prohibido. Bueno, claro, exactamente, todo estaba prohibido, ¿no? Eran unos tiempos muy oscuros en España. Y bueno, realmente es que eran como 2 figuras un poco dentro de que formaban parte del mismo eje, ¿no? Porque señores dictadores, censores y tal, pero era un antagonismo entre el cardenal Segura y Franco. Era un poco a ver quién mandaba más, ¿no? ¿Quién prohibía más, ¿no? Sí, hombre, se cruzan ahí unas cartas y unos documentos realmente tremendos. Claro, Franco de hecho como digamos cara visible del nacionalcatolicismo en la que él se quería sentir partícipe y heredero directo de los reyes católicos, pues él se hacía cubrir por un palio, quería entrar en los templos como la máxima dignidad posible, y el cardenal Segura pues no era especialmente amigo de estas injerencias del poder político / militar / civil, como queramos llamarlo, en el ámbito de lo sagrado. Entonces se habla de que en una de las primeras Semanas Santas de la posguerra, en la que Franco viene con todo el boato posible a presidir las cofradías de Sevilla, pues el cardenal Segura se ausentó todo lo que pudo y procuró coincidir con él lo menos posible. Para que no hiciera competencia, entiendo, obviamente. Decía que se metía en su terreno, básicamente, y en cierto modo pues tenía razón, lógicamente. Sí. Bueno, entonces tenemos que pasar a la siguiente lámina, que ya es abordando la relación directa, en este caso, por ejemplo, de la Soledad de San Lorenzo, que es la primera hermandad que vamos a mencionar, con el Papa Clemente VIII, ¿no? Es la siguiente lámina, realmente lo que hemos hecho aquí ha sido una relación de hay una de las insignias, me acuerdo un programa que hicimos la temporada pasada en la que repasábamos diferentes insignias significativas de las hermandades, y una de ellas que vemos con bastante frecuencia es la bandera pontificia, ¿vale? La bandera con los colores vaticanos, blanco y amarillo, que no pocas hermandades tienen en su cortejo. Entonces, y que a colación de la muerte del Papa Francisco, algunas imágenes marianas pues le han puesto pues un lazo amarillo y blanco, ¿no? En señal la Basílica del Cachorro, creo que, bueno, en su fachada había 2 banderas blancas y negras, que imagino que son con los colores corporativos de la hermandad, más una bandera pontificia. Sí, y la Virgen de Regla le habían prendido un broche con el lazo amarillo y blanco. Yo este domingo escuché misa en la Colegial del Salvador y en el altar de la Hermandad del Amor estaba la bandera pontificia
con un lazo negro. Sí, con el crespón. ¿Vale? Bueno, vamos a esta... Entonces queríamos decir que las hermandades que lucen esta insignia, por lo general, son las que tienen el título de pontificia. El título de pontificia es un título que concede la Santa Sede a aquellas hermandades que han tenido un especial vínculo, ¿vale? Entonces yo me he valido de una clasificación que en el foro Cofrade alguien colgó y me pareció bien documentada, contrasté varios datos y me pareció que era fiable, y la hermandad más antigua que tiene ese título es la Hermandad de la Soledad San Lorenzo, que junto con la Carretería son las dos que tienen este título concedido por este papa que vemos aquí, que es Clemente VIII. He puesto 3-4 láminas de papas así representativos y bueno, aquí aparece el escudo de armas junto con un cuadro suyo. Por suerte en la Wikipedia todos los escudos de armas están en perfecta nitidez, los he podido coger. Y el que tenemos en el medio es el que corresponde a la bandera pontificia, en este caso de la Hermandad de la Soledad San Lorenzo, mientras que a la derecha, aunque no se puede apreciar, pero sí que está la misma insignia, es la Hermandad de la Carretería. Y luego de este papa, pues seguro que hay algo interesante que mencionar. Quería destacar de la Hermandad de San Lorenzo, además, que reproduce el escudo del Papa Clemente VIII Pontífice en 1594, que es cuando la capilla que tiene la Hermandad de San Lorenzo en la Casa Grande del Carmen se agrega a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Vale. Que también hay esa relación, perfecto, ¿no? Sí. Entonces, ¿algo más que comentar de este Papa, de Clemente VIII, o de su contexto, o del contexto social de aquella época? La biógrafa de los papas ha trabajado hoy en esto. Bueno, un poquito, ¿no? Él, fue Papa de 1592 a principios del siglo XVII a 1605, en una época muy complicada en Europa, de tensiones políticas. Está marcando el final de la Contrarreforma, y hay un hecho que marca mucho su pontificado, que es el proceso y la ejecución, la ejecución que se pasa a fuego, la condena de ejecución, claro, de Giordano Bruno, ¿no? Astrónomo que defendía que la Tierra pues no era el centro del universo y que en este universo pues habría más criaturas que nosotros, ¿no? Entonces este proceso tiene lugar durante el pontificado que marca, ¿no? El pontificado de este Papa, de Clemente VIII. En el pontificado del Papa Francisco hemos tenido que ver cómo los medios de comunicación aparecen señores que son terraplanistas, le dan un micrófono y se ponen a explicar que son terraplanistas y por qué lo son, ¿no? Yo es que alucino de verdad con algunas de las cosas que pasan hoy día en los medios de comunicación. No hay gente que habla de los reptilianos. Vamos, este hombre tiene muchísimo más, porque es el transmite de nuevo Enrique IV de Navarra, el famoso por París bien vale una misa, ¿no? Que se convierte al catolicismo y dice que es que París bien vale una misa y le admite de nuevo. Trajo la corona francesa a Roma. Exactamente, y entonces le admite de nuevo en el seno de la Iglesia Católica Clemente VIII. Vale. Pasamos a la siguiente lámina con Paulo V. Paulo V es el siguiente papa que concede el título de pontificia a dos hermandades, entre ellas la tuya de Montserrat. Aquí lo tenemos a la izquierda. Yo creo que las reglas de Montserrat, se fundan en 1601, pero las reglas no se aprueban hasta 1611. Creo que es así. Claro, entonces precisamente en 1611 es cuando consta, o al menos eso dice la hermandad según sus fuentes documentales, que es cuando se le concede este título, y al año siguiente el mismo pontífice pues se lo concede a la Hermandad de la Trinidad. La fotografía que tenemos en el centro con el mismo escudo de armas, podemos ver el águila y el dragón, es la correspondiente a la Hermandad de la Trinidad, y a la derecha pues la bandera pontificia nueva que ha estrenado hace muy poquito la Hermandad de Montserrat, y que a mí me parece que no han querido complicarse la vida con el escudo, que han puesto la tiara a la llave y se han quedado muy contentos. Desde luego. ¿Algo de este Papa? Pues Pablo V, que era un señor bastante amante del arte, de la belleza, ¿no? En cierto modo un poco hedonista, ¿no? Ese amor por la estética, por la belleza, que le lleva pues a iniciar las obras de la Basílica de San Pedro, a restaurar el acueducto de Aqua Paola, enriquecer la biblioteca vaticana, y que practica el nepotismo, que en andaluz es el enchufismo, de enchufar a familiares, ¿no? En torno a así, pero bueno, destaca prácticamente por eso, ¿no? Porque era un señor pues realmente que tenía esa debilidad por todo lo artístico. Ahí queda. Paulo V aprobó las reglas de Montserrat y de la Trinidad y practicó el nepotismo. Gran resumen de su... No que aprobar las reglas, no. Perdón. Le dio el título de pontificia. Perdón. Que ya veremos quién... Sí, pero en el caso de Montserrat coincide con la fecha. Coincide, sí, pero ya veremos que Hermandad es la única que tiene aprobadas sus reglas. De hecho, es la siguiente lámina. La siguiente. Bien, pues adelante con la... Ahora sería el momento de meter la publicidad para que la gente se quedara expectante. Seguimos en el siglo XVII, ¿no? Con Urbano octavo o séptimo, ¿no? Urbano octavo. Y hablamos de la Hermandad de los Negritos o de los Negros, así es. Un momentito, que va a... ya está la lámina.
Vale, aquí tenemos que ponernos en situación. Esta era una hermandad racial que aglutinaba a... Aquí vamos a volver, perdona José María, al debate de fundación o no fundación de los negritos. No hay nada... No. La hermandad de los negritos... Bueno, los negros no tienen debate en torno a la fundación. No, sus reglas, no. Una hermandad muy antigua que se vincula a finales del siglo XIV al cardenal de Mena, que es el que crea el hospital, y la hermandad viene a raíz del hospital en el año ese, o a los 2 años, o a los 3 o a los 4. Pero obviamente es una de las hermandades más antiguas de Sevilla. Eso creo que es indiscutible, meternos en estos debates pues es del ridículo máximo. Perfecto. Entonces, esta es una hermandad que por su condición, por la condición de sus miembros, pues lógicamente no ha habido el nivel de tolerancia ni de respeto por las minorías que hoy disfrutamos a lo largo de la historia. Y entonces ni las autoridades civiles, ni siquiera las autoridades religiosas, pues tenían en buena consideración a esta hermandad de los negros. Y precisamente por ello, pues esta hermandad no estaba invitada a las procesiones generales que organizaba la archidiócesis, como fueron las de los restos de San Fernando a la nueva Capilla Real, de la bula de la Santa Cruzada, o las procesiones del Corpus, en las que muchos se agarran a decir, no, es que esta iba adelante, que es más antigua, no sé qué. Bueno, pues esta directamente es que ni la llamaban, no participaba, estaba en paralelo, ¿no? Y de hecho, las autoridades civiles no les hacían especial caso, más bien iban en contra, y el propio arzobispo Niño de Guevara, del que hemos hablado, hay un texto que no me resisto a leer porque es que es perfectamente descriptivo de la actitud que tenía este cardenal respecto a ella, este arzobispo, perdón. O sea, y hablamos de la actitud de la iglesia sevillana en aquel entonces con respecto a la hermandad de los negros. Sí. Correcto, y decía, o sea, en un texto anterior se entiende que hablaba de 2 cofradías, ¿vale? Y decía, hay 2 cofradías, esto está en elipsis, una de negros y otra de mulatos, que causan muchos escándalos, pecados y ofensas a Dios por 2 razones. 1, porque como son esclavos y no tienen dinero ni bienes con que comprar la cera, las insignias y los otros objetos que sacan en la procesión, muy costosas, roban a sus amos durante el año para conseguir el dinero y bienes que necesitan. O sea, ya directamente los está acusando de delincuentes, sin ninguna prueba de por medio. 2, porque como debido a su color son muy conocidos, claro, se ven las manos y los pies, durante todo el tiempo que dura la procesión, la gente que los ve pasar se burla de ellos, dando ocasión a riñas que convierten la procesión en un acto despreciable, sin que los provisores del arzobispado ni la justicia secular lo puedan remediar. O sea, los está acusando de que por ser negros y burlarse de ellos tienen la culpa. O sea, es magnífico el argumento. De hecho, la hermandad de la Antigua, una hermandad nobiliaria, entonces tuvo un enfrentamiento bastante serio e intentó conseguir la erradicación de esta hermandad. Entonces tenemos que ponernos en esta situación. ¿Qué sucede? Que este arzobispo Niño de Guevara pues es llamado al cielo y viene en su lugar el arzobispo Pedro de Castro, que tiene otra mentalidad completamente distinta. Es protector de las minorías y valora fundamentalmente el fervor concesionista de los negros. Hay que ponernos en la situación de la Sevilla de principios del 17. El dogma de la Inmaculada no va a tener lugar hasta 1854 y en aquel entonces hay enfrentamientos entre los dominicos que dicen que no y el resto de corrientes de la Iglesia de órdenes que dicen que sí. Y hay dos hermanos negros, Francisco de Molina y Pedro Francisco Moreno, que siendo hombres libres se venden como esclavos para poder costear, porque era una hermandad extremadamente humilde, una función a la Inmaculada. El caso es que esto conmueve al arzobispo y el arzobispo traslada las reglas de la hermandad nada menos que a Roma. Y el propio Papa es el que las aprueba. De manera que los negros dijeron, por encima del Papa, ¿quién está? Para llevarnos la contraria. Claro. Y es la única hermandad que a día de hoy, por eso he puesto la foto del libro de reglas, tiene sus reglas refrendadas por la máxima autoridad, por el sucesor de Pedro, directamente. Me resulta curioso, antes de darte paso, María José, me resulta muy curioso cuando la gente ataca a la Iglesia, en muchas ocasiones lo hace por este tipo de argumentos históricos, que no deja de ser un ataque de la propia Iglesia contra sus fieles, ¿no? Claro, pero dentro de la Iglesia se solucionó. Claro, exacto. Muchas veces la gente no quiere ningún tipo de apego o de vínculo con la Iglesia por este tipo de situaciones que han... Vamos, de todas formas, rechazo hacia las minorías no solamente... En esa época no solamente la ejercía la Iglesia. No, era la sociedad. Era la propia sociedad. Pero que se me entienda bien, que la Iglesia siempre ha tenido un mensaje, o su mensaje, y el mensaje de Jesucristo es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y que eso no tiene absolutamente nada que ver. No, Jesús se fue con los repudiados de la sociedad. Exactamente, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, vamos a comentar algo de este Urbano VIII, ¿no? No traigo biografía de todos los papas, pero es que hay algunos como Urbano
VIII, grandísimo personaje dentro de toda la historia de los papas de Roma, que bueno, no era su nombre, Urbano VIII, no era Maffeo Barberini, pero Barberini florentino, que era un señor, bueno, aparte de lo que es su carrera, dentro de su carrera eclesiástica, destaca muchísimo por el mecenazgo artístico, ¿no? Bajo su amparo, pues está Gian Lorenzo Bernini, nada más y nada menos, ¿no? Pero hay una anécdota, bueno, le encarga el baldaquino, claro, el baldaquino de San Pedro, ese baldaquino con las columnas salomónicas que está salpicado de esas abejas, que es el símbolo heráldico de la familia de los Barberini, ¿no? Y que, perdona, y que está en la bandera pontificia de los negritos. Está en la bandera, exactamente. Las tres abejitas también. Las abejitas de los Barberini, ¿no? Dicen que se les reprochó, esto lo cuentan, ¿no? Que se les reprochó mucho pues que reutilizara materiales de edificios antiguos, que llegó a utilizar bronce del Panteón de Roma, y entonces dicen que se acuñó una frase en latín, ¿no? Que decía, perdonen mi latín, porque no, la verdad es que no saqué muy buena nota en latín, quod non fecerum barbari fercerum barberini. No sé por qué lo he dicho en italiano. Bueno, en italiano. Lo que no hicieron los bárbaros. Lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los Barberini, ¿no? Que reutilizó Urbano VIII ese bronce para el baldaquino de San Pedro, que tanto estamos viendo estos últimos días, ¿no? Y que vamos a seguir viendo y que veremos cuando esté el Santísimo Cristo de la Expiración, el Cachorro, allí en la Basílica de San Pedro. Bueno, pues como digo, se construyó bajo su mandato el Palacio Barberini, la iglesia de Santa María de la Concesión y de Cappuccini, la villa de Castel Gandolfo, un grandísimo amante del arte y protector de artistas, ¿no? Impulsor del arte. Lo de los negritos que hemos estado diciendo sucede en 1625, o sea, en pleno éxtasis barroco. Totalmente, sí. Absolutamente, sí señor. Pues ahora nos vamos con el cachorro. Pasamos, efectivamente. Nos vamos al Papa Inocencio... No, Alejandro, pasamos ya. Perdón, sí. Vale, perfecto. Alejandro VII, efectivamente, sí, a la siguiente. Nos vamos a Alejandro VII, que además aparece no ya solamente en insignia, sino en el propio escudo de la Hermandad del Cachorro. Lo he puesto lo más grande que se puede ver, aquí en el óvalo de la derecha, delante de estas águilas bicéfalas tan famosas, aparece el rey Felipe IV, que fue el que impulsó la devoción a la Virgen del Patrocinio, y el Papa Alejandro VII, que fue el que, lógicamente, pues le dio luz verde dentro del seno de la Iglesia. Entonces, es una ¿Estamos hablando de qué año, perdona, José María? Estamos hablando de 1656. Vale, mediados del siglo XVII. Del siglo XVII. Entonces, aquí tenemos un cuadro de este Papa y su escudo de armas, que también aparece pues en una insignia muy característica de la Hermandad del Cachorro, que es el Mediatrix, que representa pues lógicamente la intermediación de la Virgen para la concesión de las gracias al género humano. Curiosamente hay que decir que este Papa es el que también le encarga a Bernini, porque fue prácticamente el sucesor de, no sé si hubo algún intermedio, pero de uno a otro parece que no hay demasiados años, y es el que le encargó el diseño de la Plaza de San Pedro con la forma simbólica de unos brazos abiertos. Con lo cual el cartel que recordábamos de cuando se sacó para conmemorar la procesión del Cachorro, que decíamos que nos parecía muy cinematográfico, que nos tenía un poco confundidos, pero aparecía el Cristo justamente con esta plaza detrás, con lo cual a lo mejor había un guiño ahí al Papa que no fuimos capaces de interpretar en aquel momento. Exactamente. Alejandro VII tiene cierto paralelismo con Urbano VIII, porque también es otro señor impulsor de... He dicho Urbano VIII, ¿verdad? Sí, perfectamente. De las artes, se le debe también gran parte del embellecimiento de la ciudad de Roma. Le encarga a Bernini su fastuosa tumba de Alejandro VII, absolutamente extraordinaria, una de las grandísimas obras de arte en la carrera de Bernini. Un señor que fue elegido papa tras un cónclave de 80 días. Madre mía. 80 días, ojo ahí. Creo que en el Cachorro esperan que sea más corto. Esperemos que no, por favor. Era el candidato preferido de España en esta época, en esta etapa histórica, no hay que entender mucho que en este momento los papas son un actor político muy importante. Los estados pontificios. Exactamente, los estados pontificios. Hoy día tiene que ver exclusivamente tienen peso, pero no lo mismo. Bueno, hoy en día no se nos ocurre, pero por entonces el Papa iba montado a caballo al frente de sus ejércitos. Sí. Entonces era, como digo, ¿no? Estaba pues Felipe II, de los monarcas importantes europeos, y está el Papa como un actor político más. Entonces tiene una personalidad compleja, era culto, refinado, amante de las letras, un poco indeciso en cuanto a tomar decisiones políticas, lo que le acarreó problemas durante su papado.
lo dejó en manos de sus familiares, porque aunque en principio estaba en contra del nepotismo, del enchufismo, e incluso llegó a prohibir a sus familiares que viajaran a Roma, al final cae de nuevo en las redes del mismo pecado, ¿no? De enchufar a sus familiares, y bueno, pues delegaba ciertas funciones en algunos de ellos. Una personalidad compleja, pero también un personaje a este papa, si no estoy equivocado, se lo puso en la encrucijada de que decidiera si era dogma o no lo de la Inmaculada Concepción, y no se vio con el arrope necesario de tomar esa decisión, pero sí que dijo al menos que los que estuvieran en contra de la piadosa creencia no eran buenos cristianos, con lo cual ya estaba más o menos decantando la balanza, aunque luego no se hizo oficial hasta bastante tiempo después. Es decir, ahí estamos ya hablando, no me quiero ir mucho del tema para que no se pierda un poco la audiencia, pero aquí hay que recordar que la Hermandad del Silencio es una de las primeras hermandades, si no la primera, ¿no?, que defiende ese dogma de la Inmaculada Concepción. Sí. Estamos hablando del siglo XVII. Sí, también. Fue antes de esta época, ¿no? Pero fue antes, Fue antes, vale. Es cuando sucedió esto que hemos dicho de los negritos, de estos hermanos que se vendieron. Cuando tú has dicho antes, José María, que los dominicos estaban a favor o en contra, que la Virgen no era puro de su mismísima. Los dominicos tenían la tesis maculista que venía de Santo Tomás de Aquino, en la que decían que la Virgen nació con el mismo pecado original que cualquier mortal, pero que fue preservada instantes después. Los otros decían que nunca lo tuvo. Es decir, a los ojos de nuestro tiempo... Los franciscanos, jesuitas, que sí eran defensores. Claro, a los ojos de nuestro tiempo puede parecer un debate menor, pero en aquel momento todo se tomaba muy en serio, y luego también había, digamos, un trasfondo político. Los dominicos eran la orden más poderosa que estaba al frente del Santo Oficio, entonces las otras, pues en cierto modo, querían quitarle esa supremacía y alinearse de cara del pueblo llano, ¿no? Aquí en Sevilla se formaban verdaderos tumultos, ¿eh? Llegó a ir la turba al convento de Regina Angelorum, que ella es Regina, a buscar a ciertos frailes que defendía, bueno, que sí, claro, que Molina, defendía, ¿no? Exactamente, que la Virgen había sido concebida como Lutero, nada más y nada menos, ¿eh? Como Lutero, sí, una provocación tremenda. De hecho, los frailes trinitarios cambiaron su hábito para no ser tomados por dominicos, porque se cuenta que a los dominicos les tiraban naranjas y lo que no eran naranjas, ¿no? Qué divertida la Sevilla. Aquello tuvo que ser muy simpático. Bueno, vámonos con la última lámina, a época contemporánea. Sí, ¿no? A don Juan Pablo II. Efectivamente, la lámina número 6 y finiquitamos este. Bueno, este es el Papa más directamente relacionado con Sevilla y con sus hermandades, porque por lo pronto vino aquí. Sí. De hecho, vino 2 veces. Sí. Yo lo vi las 2 veces. 82 y 93. Claro, vino con ocasión de la beatificación de Sor Ángela y con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional. Cuando está en Sevilla, las 2 veces está en Sevilla, y cuando es la que acude al Rocío, en el año 93 o en el 82. Creo que es la segunda. Creo que es la segunda. Sí. Entonces, en la segunda se celebra una misa multitudinaria en lo que es el campo de la feria, y ahí se lleva a una imagen pequeñita pero de devoción enorme, que es titular de una hermandad de Sevilla, en este caso de Gloria, que es la pura y limpia del Postigo de la Concepción, y tenemos pues esta foto irrepetible de un Santo Padre arrodillado delante de una devoción clave en la historia de las creencias religiosas en Sevilla. En una de las 2, ahora no recuerdo si era la 82 o la del 93, se postró también a orar Juan Pablo II ante la tumba de Cardenal Marcelo Espínola en la Catedral de Sevilla. Además, cuando hago las visitas guiadas nos paramos siempre ahí, y hay un recuerdo, ¿no?, de que se postró a orar su santidad Juan Pablo II ante la... Literalmente su santidad, porque ya es santo, ¿no? Exactamente, porque ya es santo, ¿no? Haciendo un poquito, bueno, una remembranza, ¿no?, del pontificado de Juan Pablo II, uno de los papados más largos en cuanto a duración, porque lo tengo con casi 27 años, 27 años de duración. El primer papa no italiano en más de 400 años de historia. Importante, porque su nombre era Carol Joseph Wojtyła, papa entre 1978 y 2005. Además de la figura importante, ¿no?, dentro de lo eclesiástico, fue clave en la lucha contra el comunismo en las regiones del este, en su propia Polonia natal, y uno de los personajes decisivos también la caída de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Se opuso a la teología de la liberación, y bueno, pues luchó contra el avance del marxismo en Iberoamérica.
apoyado por quien sería su sucesor, Joseph Ratzinger, ¿eh? También tiene sus sombras, ¿eh? Sí, hombre. Porque no miró hacia el otro lado o no quiso meterse en el tema del problema de pederastia dentro de la Iglesia, ¿no? Tiene sus sombras también, pero es indiscutible que ha sido un personaje trascendental en la historia del siglo XX. En la historia del siglo XX, un personaje trascendental. Hay que decir también que tomó su nombre como heredero de su anterior y breve antecesor, que fue Juan Pablo I, que a su vez lo había tomado como era el primer papa con nombre compuesto, y lo había tomado como la unión de Juan XXIII y Pablo VI. Quiso ser el continuador de esa renovación que la Iglesia empezó con el Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que Juan Pablo I pues fue tan efímero que prácticamente ni nos acordamos de él, ¿no? Juan Pablo II, que esto es un detalle porque fue el primer papa en visitar una sinagoga, una iglesia luterana y una mezquita. El primero, ¿no? La verdad es que... Y fue el que puso los pilares para el exactamente, un poquito ese discurso ecuménico, interreligioso, ¿no? La verdad que eso también hay que... Y el contacto con la juventud también sabía conectar. La verdad que era un personaje magnético, carismático, ¿no? Y además una vida, el atentado, ¿no? Un poco también cinematográfico, ¿no? Un poco una vida de película. Sí, una vida de película, sí. Cuando estaba en el aeropuerto y se estaba despidiendo, le tocó la banda municipal Tus dolores son mis penas. Ese dato lo he encontrado en el periódico de la época. Qué buen detalle, sí señor. No sé si se enteraría de mucho o de poco. Bueno, le cantaron también la famosa sevillana de No te vayas todavía, que todavía se acordaba porque el Papa hablaba un montón de idiomas y entre ellos bastante buen español. Visitó más de 100 países, 140. Bueno, pues hemos rematado el programa. Creo que falta por enumerar las hermandades. No hemos nombrado, yo aquí tengo, vamos a ver. Bueno, muchísimas. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. O sea, todas las hermandades que tengo aquí, por ejemplo, nos hemos quedado en negrito: Montesión, la Exaltación, la O, el Amor, el Silencio, el Valle, la Quinta Angustia, Pasión, el Gran Poder, los Estudiantes, la Amargura, la Estrella, San Benito y el Dulce Nombre. Todas esas hermandades, además de las anteriormente mencionadas, son pontificias en su título, ¿no? De estas sabemos al menos que papas se lo han concedido y algunos de ellos son recientes. De hecho, Juan Pablo II se lo dio a la Hermandad del Dulce Nombre. Y luego hay otras que lucen ese título, pero de las que no parece haberse encontrado la fuente, que son la Veracruz, la Esperanza Triana. Es decir, que probablemente lo tengan, pero puede que sea más referencias indirectas que a lo mejor un documento que nos ilustre claramente. La relación de la amargura con Pío XII, porque bajo el pontificado de Pío XII se concede la coronación canónica a la Virgen de la Amargura en 1954, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Bueno, familia, pues esto ha sido todo en el lunes de Pescadito, el lunes post-apagón. Totalmente. Bueno, vamos a decir, porque es difícil hacer un programa en la semana de feria, pero vamos a darle una autoridad. El Cabildo puede ser una herramienta maravillosa, porque en la feria se va a mediodía a comer, pero esa mañanita que está uno todavía con los efluvios, está tranquilo, exactamente, pues se pone uno el Cabildo. Yo lo he pensado, Exactamente, ¿no? Durante toda la semana y maravilla. Y además la feria, que es uno de los lugares en los que más se habla de Semana Santa. Hombre, tengo un amigo que dice que existe las ferias precisamente para hablar de la Semana Santa de la semana anterior. Para analizarla. Oye, pues en un corrillo, tu jarrita, tu finito, tu manzanilla, tu cervecita, tu estilo que tú bebas, te pones el móvil con nuestro Cabildo y tú estás un ratito en la mar de agradable. Yo me acuerdo en una caseta una vez que estaba con varios familiares y amigos, todos de juntas de gobierno y estamos hablando cofradía y se acerca mi mujer y me dice, también aquí mi arma, también aquí. Y se fue para la barra otra vez. Claro. Que si habrá algunos que digan, no es ácido, es agua, no pasa nada. Otros es rebujito, no pasa nada. Rebujito, no pasa nada, efectivamente. Además hay casetas que son como muy... Muchas casetas de hermandades. La de San Esteban. Yo que siempre me acuerdo de la de San Esteban, que es de dos modos. Yo siempre me acuerdo de la tuya, ¿no? Los de las 12 horas. Las 12 horas el lunes santo. Ustedes también tenéis, ¿no, José María? ¿La Iniesta no tiene? La Iniesta tenemos siempre en Ignacio Sánchez Mejía. Estupendo, allí está su casa, sí señor. Bueno, María José María, muchas gracias. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene, querida familia. Pásenlo muy bien. Será ya la semana previa a la salida del Cachorro en Roma, si todo va bien. Imaginamos que tendremos papas. Y hay que decir que en breve tendremos Cabildo de Mujer y Provincia. Correcto. Que estamos cocinándolo. Correcto, lo estamos cocinando. Pasen una buena feria lo mejor posible. No gasten mucho. Entre rebujito y cerveza y alguna copa, mézclenlo con agua, que viene bien. Y iba a decir que usen muchas tiritas para los zapatos, muchas... Sí, y que no se monten en el látigo después de beber mucho. Que totalmente. Te levanta el estómago, ¿eh? Disfruten de la feria, lo dicho. Volvemos la semana que viene. Un abrazo.
Aprovecha esta oportunidad única. Desarrolla nuevas habilidades con nuestra formación gratuita. Si estás en búsqueda de empleo, este es el mejor momento para crecer en tu carrera. Llámanos al 625 51 36 43 o escríbenos a técnico@insertiaformacion.com. En Insertia te ayudamos a mejorar tu formación y facilitar tu acceso al mundo laboral. Potencia aún más tu perfil profesional gracias a los cursos gratuitos y online para personas desempleadas del programa Reskilling. En Andalucía Emplea Más te ofrecemos cursos de alguna de las competencias más buscadas hoy en día por las empresas. Infórmate de ellos en reskilling.andaluciaemplea.org. Inscríbete, impúlsate hacia el mercado laboral.